Vamos a estar meditando, me dieron para compartir dentro de la temática de esta semana un versículo en el Evangelio de San Mateo, Mateo en el capítulo 8, y vamos a estar mirando el versículo 15. Meditando en el versículo 14, que es el que le da sentido al versículo 15, porque el versículo 15 comienza con una I. Entonces, si comienza con esa I, quiere decir que algo pasó antes. Entonces, para entender el 15 tenemos que estudiar el 14. Entonces, cuando observamos en el versículo 14, dice que vino Jesús a casa de Pedro. Y yo me puse a mirar y de dónde venía Jesús. O sea, ¿de dónde venía Jesús que llegó a la casa de Pedro? Y si nosotros analizamos desde que comienza el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5, se comienza a desarrollar lo que conocemos como el Sermón del Monte. Jesús enseñando una serie de discursos. Pero cuando uno termina de ver todo el discurso, esta parte de la enseñanza de Jesús, en el capítulo 8 nosotros podemos observar que a partir del capítulo 8 Jesús comienza a hacer milagros. O sea, se dedicó a hacer una jornada de entrenamiento, de capacitación, de disertación. Pero el capítulo 8 comienza hablando del actuar de Jesús. Y dice que Jesús sana a un leproso. Comienza a decir el capítulo 8 y luego dice el capítulo que él sana al siervo de un centurión. Y después de esta experiencia, entonces Jesús viene a la casa de Pedro. Me llama la atención de que Jesús se interesó, porque Pedro era uno de sus seguidores, se interesó en visitar, en llegar. Y yo me imagino el gozo y la especialidad que era para Pedro que Jesús pudiera dignarse de entrar a su casa. Pero dice el versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Me llama la atención que Jesús, al entrar a la casa, lo primero que dice el versículo es, ¿qué hizo? ¿Qué cosa? Y vio. Y vio. Y dice que vio a la suegra de este postrada en cama. Y yo me preguntaba, pero ¿y cómo llegó y enseguida la vio en la cama? O sea, Jesús que tiene el ojo biónico, o Jesús enseguida entró y echó el ojo para allá y vio a la que estaba allá arropada. ¿Y cómo? Pues sí, entra y ve enseguida a la mujer postrada en cama. Pero resulta que cuando uno estudia las costumbres de las tierras bíblicas, nosotros sabemos que esas casas de allá no son como las casas de nosotros. En las casas de nosotros hay habitaciones y si tienen su puerta, entonces llega una visita y el que está allá más bien sabe. Y si es de 2 pisos, peor, porque uno no sabe ni quién está en. Pero estas casas, que realmente no eran casas, ¿verdad?, sino que eran como unas carpas, unas tiendas. Entonces eso es un solo salón. Por eso es que cuando la Biblia habla de ese hombre, que quién es aquel hombre que si su amigo en la noche le va a tocar y ya él está acostado con todos sus hijos. Claro, porque como son tiendas, todo el mundo acostado en el suelo. Entonces, si viene un impertinente para abrir la puerta para ver quién está en la tienda, tiene uno que está así para no pisar, que está aquí, está acá, ya. Entonces, claro, Jesús entra a la casa, pero realmente es que entra a la tienda. Y como es un solo espacio, él desde que entró, vio. Pero importante es esta expresión, el verbo ver. Es decir, Jesús se interesó, entró, vio el contexto y se interesó. Allá hay una persona. Dice que vio, se interesó, vio a la suegra. Y yo también pensaba, si era la suegra, tenía que ser una señora ya con algunos años encima, ¿no? Tenía sus añitos. Me llama la atención, Jesús la vio, se interesó en ella, la observó.
Y el pasaje habla de que vio a la suegra de postrada en cama. Entonces yo en mi mente pensaba, cuando uno está postrado en una cama, yo me imagino que esta pobre mujer estaba bien arropada, acurrucada. Y cuando uno está en esa situación, que ahí dice que estaba postrada, y buscaba yo el significado de esa palabra postrada. Cuando una persona está postrada en cama, es una persona que está débil, es una persona que está incapacitada, que está inmovilizada, que se siente disgustada, que se siente sin ánimo, que se siente con fastidio. Porque dice que estaba postrada y que dice, con fiebre. Y ustedes saben que la fiebre lo pone a uno, lo aquieta. O sea, la fiebre pone a las personas con un malestar. Un niño por naturaleza es hiperactivo, pero el niño uno sabe que tiene algo cuando está quieto. Esta mujer estaba postrada en una cama. Era una mujer que requería en esa situación apoyo. Y yo me pongo también a pensar, generalmente esas mujeres, ¿verdad? De ese contexto, son mujeres muy trabajadoras, son mujeres son amas de casa, a todo dar. Y yo me hacía relación con la mujer de Proverbios 31, con la mujer virtuosa, esa que se levantaba temprano, que le daba comida al uno, que cosía, que vendía. O sea, unas mujeres, generalmente las mujeres somos dinámicas, o sea, queremos hacer 40.000 cosas en un mismo día. O sea, una cosa, la otra, la otra, la otra. Cuando una mujer coge cama, es porque está mal. Porque las mujeres a veces, aún enfermas, siguen trabajando y siguen atendiendo al uno y siguen despachando a los niños que van para el colegio y siguen cocinando y con el dolor se toman una pastilla. Pero cuando una mujer ya uno la puede ver en cama, es porque realmente se siente mal. Se siente sin ánimo, se siente sin fuerza, se siente debilitada. Y esta mujer, yo me pongo a pensar también, que dice que Jesús la vio postrada en cama con fiebre. Díganme ustedes si en esas circunstancias uno estaría en buena disposición para recibir visitas y visitas que uno no espera. ¿Cierto? Como que no. Porque uno cuando está con fiebre, cuando está disgustado, cuando está en esa situación de debilidad, a veces el dolor de cabeza, a veces la fiebre, no le da a uno ni ánimo de abrir los ojos. La luz, el reflejo de la luz le molesta. Y esta mujer, yo me la imagino ahí acurrucada y siente tal vez la voz de Jesús, ¿verdad? Y de pronto hasta le daría pena, porque yo me imagino que estaría en esa cama, no estaría en buena disposición ni de atender ni que la vean. Pero Jesús llega y para mí es tan diciente el hecho de que el interés parte es de Jesús. Esta mujer no estaba, escuché voces y voy a salir para ver si Jesús tiene misericordia de mí. No, Jesús llega y Jesús es quien se interesa en esta mujer. Ahora, llama la atención el hecho de que esta mujer, la causa de su postración, de su incapacidad, la falta de su debilidad, de su malestar, era la fiebre. Pero los que saben de medicina saben que la fiebre no es una enfermedad, sino que la fiebre es una manifestación de que algo anda mal en el organismo. La fiebre es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para decir algo me está atacando, hay una infección, hay una bacteria, hay los que saben de medicina, los que saben más, pero entendemos que esta mujer realmente la fiebre, el malestar que ella tenía, era el producto de una enfermedad interna que la estaba agobiando y era la que la tenía incapacitada.
Jesús identifica la necesidad que tiene esta mujer. Y Jesús se da cuenta de ella, ¿verdad? Y nosotros aquí podemos ver entonces que en este contexto, en donde Jesús llega a la casa de Pedro, en donde Jesús ve a la suegra de Pedro, que está ahí en una cama, miren la palabra que se utiliza, está postrada en una cama. Yo me imagino que no había hecho comida, a lo mejor no se había bañado, a lo mejor ella misma no había comido, o sea, estaba totalmente vulnerable esta mujer. Y dice que Jesús la ve postrada con fiebre. Y ahora sí, vamos a mirar el versículo 15. En este escenario dice que, ¿cuál es la palabra que utiliza ahí el escritor? Y tocó. Entonces aquí, cuando dice el escritor que Jesús, frente a la necesidad de esta mujer, que él la observó, que él se interesó por ella, que él la pudo mirar apenas ingresó a ese espacio, a esa casa, dice, y tocó su mano. Y tocar implica contacto. Tocar implica contacto. Y es interesante porque también en ese contexto cultural no era común que un hombre tocara a una mujer y menos desconocida. Y Jesús entra, Jesús ve la necesidad de esta mujer y él se acerca. Mire que en el pasaje anterior, cuando sana al siervo del centurión, el siervo del centurión le dijo, tú tienes poder, o sea, tú no necesitas ir a mi casa a tocarlo, porque yo también soy jefe y yo doy una orden a la distancia y me obedece. Entonces solamente di la palabra. ¡Wow! Pero al siervo del centurión dijo la palabra, ven, y lo encontró. Pero a esta mujer él se acerca y la toca. Y cuando la palabra dice y la tocó, es decir, se acercó, hubo contacto, y a mí me llama y me emociona la ternura de Jesús, porque tocar no implica agarrar, no, es así, un toque. Y yo pienso que fue un toque de ternura. Y yo pienso que fue el Señor despertando en esta mujer ese sentido del tacto. Qué hermoso es cuando uno tiene alguna dificultad, cuando uno está pasando por algún problema, y a veces uno no necesita que la gente hable ni le explique, con solamente uno sentir el toque, con solamente uno sentir un abrazo, eso lo hace sentir tan conectado con la otra persona. Eso le manda a uno un mensaje de que la otra persona se interesa en uno. Eso le hace sentir a uno esa compañía. Eso le hace sentir a uno esa empatía del otro para con lo que yo estoy experimentando. Y eso fue lo que hizo Jesús con esta mujer. Dice, y tocó su mano. Se acercó, Jesús se interesó de esta mujer y la mujer sintió el toque de la mano de Jesús. Y podemos observar que luego dice el texto, y también me llama la atención que este versículo tan corto tiene 3 y, lo que quiere decir que cada acción traía como consecuencia otra. No eran excluyentes, eran conectadas. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Tocó su mano. Jesús vio a la mujer, tocó su mano. Y ahora viene una consecuencia. Otra consecuencia, ¿cuál es? Y la fiebre la dejó. Hay otra versión, hay otra traducción que dice, y la fiebre se le quitó. Wow. El toque del Maestro transforma nuestras circunstancias. El toque de Jesús cambia las circunstancias.
esta mujer estaba postrada, o sea, estaba mal, estaba incapacitada, estaba paralizada, dependía de otro, no tenía ánimo de nada. Pero cuando cuando Jesús la toca, y miren que me llama tanto la atención que Jesús no hizo ningún exorcismo. Ahí no dice que le danzó alrededor, que gritó, que sacó agua, le regó agua, hizo maravillas. No, ahí no dice nada de eso. O sea, Jesús no hizo ningún show. Jesús la vio la necesidad que tenía, vio la enfermedad que tenía, vio cómo estaba esa mujer, se acercó, porque para que la pudiera tocar tuvo que haber cercanía, se acercó a ella, la tocó, no la empujó, como a veces pasa que se llenan del Espíritu Santo y tienen uno que pararse firme porque le meten un golpe aquí y allá va. Y entonces acá está el que lo recibe. No, Jesús no tuvo que hacer ninguna de esas malabares, de esas escenas. Jesús se acercó con amor, con interés a esa mujer, la tocó y dice que la respuesta y el resultado de ese toque del maestro es que la fiebre se le quitó. Y si se dice en la palabra que si se le quitó, quiere decir que no tuvo que esperar ella la reacción, como cuando uno se toma una pastilla para la fiebre, para el dolor, que se la toma y entonces le dicen quédate quietecito para que sudes la fiebre y ahí se te va. No, aquí dice que Jesús tocó su mano y la fiebre se le quitó. Y así es el milagro y la obra que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros. El Señor conoce nuestras circunstancias. El Señor no le es ajeno lo que cada uno de ustedes y lo que yo puede estar viviendo. El Señor conoce las cosas que pueden en este momento a cada uno de nosotros tenernos postrados en una cama. Y no me estoy refiriendo a lo material, porque es posible que nosotros físicamente estemos con energía, prestos para una cosa y lo otro. Pero a veces la postración está en nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual, en nuestra lejanía con el Señor, como hoy estudiábamos en la lección. Muchas veces nuestro corazón está enfermo y nos tiene espiritualmente postrados. Y cuando estamos postrados con una fiebre espiritual, estamos quietos. Estamos dependiendo de otros. A veces hay hermanos que no tienen ánimo, que tiene que estar uno siempre alentándolo, ahí siempre animándolo, porque ellos mismos no tienen la energía ni la fuerza. Pero hoy este versículo nos está diciendo que ese mismo Jesús que se interesó en esta mujer, que Pedro no le dijo vamos a la casa porque allá está mi suegra enferma. Pedro no se lo dijo porque el versículo no lo dice. Dice que Jesús fue a la casa de Pedro a visitarlo. Pasaban por ahí, estaban trabajando, vamos a llegar. Me imagino que ni el mismo Pedro sabría que la suegra estaba en esa situación. Pero Jesús sí lo identificó. Y Jesús se interesó en esta mujer. Y Jesús actuó a favor de esta mujer. Jesús tocó y ahora la fiebre se le quitó. La fiebre la dejó. Pero el texto sigue con otros i. ¿Cuál es el siguiente i? Y ella se levantó. Y ella se levantó. Miren, tercer escalón. Y tocó y la fiebre se le quitó y ahora dice se levantó. Y ella se levantó. Cuando Jesús nos toca con su poder, con su Santo Espíritu, la enfermedad o el síntoma que nos tiene postrados, que no servimos para nada, se va. Y cuando se va, nos levantamos. ¿Cuántos lo creen? El Señor, cuando actúa en la vida de cada uno de nosotros,
nos quita lo que nos estorba y nos levantamos. Y esta mujer ahora dice el versículo, y ella se levantó, quiere decir que ya ahora ya retomó ánimo, ahora estaba ya en otra actitud, ahora ya estaba presta, porque ya se levantó. O sea, ya ahora dejó la cama, dejó la sábana, ya sudó la fiebre o no la sudó, pero salió y ahora ella se siente una mujer en otras condiciones. Y eso hace Cristo en la vida de nosotros. Cristo se interesa en nosotros. No hay nada que le podamos esconder. A veces nos queremos hacerlo muy fuertes, como le decía, las mujeres a veces estamos enfermas, tenemos problemas, pero nos queremos hacer y nos ven, pero cuando la gente se va estamos buscando la pomadita. Pero al Señor no lo podemos engañar, porque Él sabe nuestra necesidad y Él sabe el estado en que estamos. Recuerden, no es físico. A veces nuestra enfermedad y lo que nos tiene postrado es nuestra enfermedad espiritual, que no necesariamente tampoco tiene que ser pecado, porque a veces no es pecado. A veces es que estamos inseguros, a veces nos ponemos depresivos, a veces pensamos que no nos ama el Señor, a veces nos parece que es que el Señor no me da oportunidad. O sea, a veces el mismo enemigo es el que genera una serie de sentimientos en nosotros que nos postran. Pero Jesús está pendiente de cada uno de nosotros. Y Jesús hoy, como a la mujer, como a esta mujer, a la suegra de Pedro, Jesús hoy está aquí y quiere tocar tu vida. Quiere tocar tu vida. Porque Él le interesa que nosotros podamos estar sanos. Y Él espera que si tú has recibido ese toque, te levantes. Te levantes. Porque el mundo necesita de que quienes hemos creído en el Señor, quienes hemos tenido una vida tocada por Cristo, nos levantemos. Cuando yo miro esta situación de Israel, cuando yo miro la situación, el viernes estaba en una reunión de oración de un grupo de misioneros en Asia. Ahora que Noemí, Dios le dio la oportunidad de ir a la India, y cuando ella me cuenta que la mayor tristeza que le da es ver la ignorancia espiritual en que vive esa gente, que son personas idólatras, la idolatría que hay en la India. Millones y millones, decía este hermano líder de los grupos de misioneros que están trabajando en la India. La India es el país más grande del mundo actualmente, con mayor población. Y él hablaba de que es tan difícil evangelizar, porque hay un grupo, están divididos por zonas, y él dice que hay 4 familias de misioneros que les toca abarcar la evangelización de 25 millones de habitantes. O sea, son tan poquitos los misioneros que 4 familias abarcan el trabajo para tratar de alcanzar con el evangelio a 25 millones. Y ni siquiera es tan fácil, porque cada región de la India, cada ciudad tiene un dialecto diferente. Wow. De tal manera de que si viene un misionero a Colombia, a la ciudad que lo muevan, con el español se defiende. Allá no. Allá en cada ciudad donde pongan un misionero, tiene que aprender el idioma. Y si sale de ahí, a la otra ya necesitará un traductor. Y eso limita. Y no hay acceso a la palabra que nosotros tenemos. Por eso yo digo, es un privilegio que nosotros tenemos de tener esta palabra. Nos hablaban en esa reunión de que hay varias etnias olvidadas. No hay ni un cristiano en esas etnias. No hay forma de que ellos tengan acceso a la palabra. Y el Señor hoy a nosotros nos está diciendo, y Él decía, este misionero en esa reunión de oración, Él decía, tenemos que orar para que el Señor envíe los obreros
Latinoamérica, hablaba él, hacía una estadística, por cada millón de habitantes en Latinoamérica, él decía que hay 172 equipos trabajando en los diferentes países de América Latina. Hablaba él de que en Europa hay como 39 por cada millón, pero en la India hay 7 personas, 7 misioneros por cada millón. O sea, ¿cuándo alcanzamos a ese país? ¿Cuándo? Cuando cada uno de nosotros haga como esta mujer, la suegra de Pedro. Cuando Jesús la tocó, cuando Jesús la sanó, ella se levantó. Nosotros estamos llamados entonces a levantarnos. Y usted dirá, pero ¿y cómo hago? ¿Será que todos nos vamos para la India? Bueno, es posible que no todos nos vayamos para la India, pero sí es posible uno que en el lugar donde el Señor nos ha colocado, ahí seamos de impacto y nos levantemos. Que podamos orar por los que están allá, por la ignorancia espiritual que hay en esos países. La idolatría los mantiene asustados, no hay tranquilidad, no tienen seguridad de salvación. Ellos están siempre asustados de que será que el Dios estará disgustado, le voy a llevar el manguito, la yuquita, el arrocito, para tenerlo contento. Porque tienen esa inseguridad espiritual, no conocen de la seguridad que hay en Cristo. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Levantarnos y orar. Levantarnos y apoyar a los que están yendo, levantarnos en ese movimiento y darle gracias a Dios que tenemos acceso a esta palabra y no quedarnos con ella, sino predicar esta palabra, darle gracias. Señor, estamos de este lado del continente, y así como la suegra de Pedro que se levantó, hoy el desafío también es para cada uno de nosotros. Si Cristo tocó tu corazón, si Cristo ha tocado tu vida, ¿estás sentado o te quieres levantar? ¿Cuánto vamos a seguir sentados en nuestros laureles? Como decía, nos enseñaban en la clase, a veces nuestro interés dependemos del salario, dependemos del trabajo, dependemos del esposo, de la casa. No, hoy el Señor nos está diciendo a través de este pasaje que esta mujer, cuando se le quitó la fiebre, cuando el Señor la sanó, ella se levantó. Wow, pero viene el último I. ¿Cuál es el último I? Y les servía. Porque a veces nos levantamos para nuestros propios propósitos, ¿verdad? Y entonces me levanto, yo soy el que mando, a ver en qué ministerio es que el pastor me va a poner a dirigir, ¿verdad? Porque miren, que ya el Señor a mí me sanó, tuve un toque espiritual, ahora soy más espiritual que todo. Pastor, yo ahora soy más espiritual que el hermano que usted sabe que no quiere casi ni venir, llega tarde, él no se prepara. Ahora sí estoy yo aquí. No, dice el último y le servía. Y yo hacía la conexión y yo decía, Señor, son 3 sí que conectan, que van sumando. Tú tocas, tú sanas, nos levantas y nosotros debemos responder en servicio. Y esta mujer le servía. Wow. Y yo me pongo a pensar en ese contexto. Ella se retomó lo que era su fuerza, su energía, pero su disposición para servir. Y cuando uno sirve, porque ella aquí se levanta y les servía a ellos, yo pienso que ese servicio era en actitud de adoración y de agradecimiento. Porque cuando nosotros somos tocados, sanados, salvados, rescatados, creo que en nuestro corazón lo que impera es una gratitud al Señor, y esa gratitud se va a manifestar en servicio. Y sacaba yo una conclusión. Una persona que ha recibido el toque de Jesús, una persona que tiene el Espíritu Santo por su experiencia de fe con Jesús, no puede estar sentado. Wow. Si hoy tú estás sentado, si hoy tú estás de espectador en la obra del Señor,
yo te invito a que reflexiones si estás enfermo. Pero si tú crees que Jesús te ha tocado, te ha sanado, te animo a que te levantes y comiences a servir. Comiences a servir. Porque cada uno de nosotros es un instrumento y puede ser un instrumento útil en las manos del Señor. Para llevar la sanidad que recibimos, la podemos compartir con otros. Que el Señor en esta mañana nos ayude a cada uno de nosotros a, como la suegra de Pedro, recibir esta bendición, y si ya usted la recibió, vamos a servir. Y si usted todavía está aquí en este lugar y usted siente en su corazón que su situación puede ser como la suegra de Pedro, postrado ahí en una cama, tiene temor, tiene inseguridad, se siente triste, se siente agobiado, yo le animo. Jesús está pendiente de usted. Él quiere tocarle, pero Él está esperando que si usted recibe ese toque, usted se levante y usted le sirva. Que el Señor les bendiga, hermanos.